El océano no está vacío, está lleno de recuerdos. Guarda secretos que el ser humano nunca debió despertar. Y cuando algo cae en sus profundidades, el océano no lo olvida. Esta no es una historia inventada para entretener, es un relato que muchos intentaron borrar. Un accidente que desapareció de los radares, pero no del mar. Porque cuando ese avión se estrelló, los tiburones no actuaron como animales, actuaron como guardianes, como testigos. Esta es la historia del accidente en el océano, donde los tiburones se comportaron de una manera inexplicable. La aeronave despegó justo antes del amanecer, cortando las nubes bajas como una cuchilla, atravesando la niebla. En el papel, era un vuelo rutinario sin pasajeros famosos, sin alertas de emergencia, sin advertencias meteorológicas lo suficientemente graves como para cancelar la salida. El tipo de vuelo que se pierde en el cielo y aterriza sin que nadie recuerde jamás que existió. Dentro de la cabina, el zumbido de los motores creaba un ritmo apagado. Los pasajeros deslizaban el dedo por sus teléfonos, cerraban los ojos o miraban por las ventanillas hacia el azul infinito de abajo. El océano se extendía en todas direcciones tranquilo e indiferente, reflejando la pálida luz de la mañana como un vidrio pulido. A la altitud de crucero, nada parecía ir mal sin alarma, sin pánico, sin advertencias. Entonces, sin explicación, los instrumentos parpadearon. Un suave timbre resonó en la cabina de mando, de esos que los pilotos están entrenados para notar de inmediato. El capitán se inclinó hacia adelante, con los ojos recorriendo el panel. El copiloto frunció el ceño. Un sensor había dejado de funcionar. Luego otro. Aún así, nada lo suficientemente grave como para provocar miedo. Todavía no. Afuera, el cielo se oscureció de forma antinatural y rápida. Nubes se alzaron desde el horizonte como muros, densas y pesadas, devorando la luz. El océano abajo cambió de color del azul sereno a un negro profundo, como tinta extendiéndose sobre el agua. Los pasajeros sintieron la primera caída, una súbita sensación de ingravidez. Un brusco jadeo recorrió la cabina. El equipaje vibró. El café se derramó. Entonces, el avión se sacudió violentamente. La voz del capitán sonó por el intercomunicador firme, controlada, ensayada. Habló de turbulencia, pidió a todos que permanecieran sentados. Pero sus ojos contaban otra historia, porque la turbulencia no silencia los motores. Uno a uno, los sistemas comenzaron a fallar en navegación, comunicación, energía. La cabina quedó en penumbra, iluminada solo por las luces de emergencia. Afuera, relámpagos destellaban, no desde las nubes, sino dentro de ellas, reptando como venas por el cielo. El avión empezó a descender. Repito, los pasajeros gritaron cuando la gravedad volvió a atraparlos. Las máscaras de oxígeno cayeron. El océano se precipitó hacia ellos, ya no lejano, ya no abstracto, venía por ellos. Why entonces? Impacto. No una explosión, no fuego, solo una colisión brutal con el agua, tan violenta que desgarró el metal como si fuera papel. El avión se hizo pedazos en la superficie, rompiéndose en secciones antes de hundirse rápidamente en las negras profundidades de abajo en cuestión de minutos. El océano se cerró sobre los restos. No salió ninguna señal de auxilio, ningún fragmento flotó el tiempo suficiente para ser rastreado. Para el mundo de arriba, el avión simplemente desapareció pero bajo la superficie, algo ya había comenzado a moverse. El fondo del océano no es silencioso, solo lo parece para los humanos. Allí abajo, las corrientes susurran, la presión gime, la vida se mueve en un flujo constante, invisible en cuando los restos se hundieron. Lo alteraron todo, una intrusión violenta en un mundo que no conocía el metal ni el fuego. Las piezas del avión se dispersaron por el lecho marino, abriendo surcos en la arena y la roca, enviando nubes de escombros que giraban en la oscuridad. Wyant, llegaron los tiburones al principio. Fue solo uno, una forma masiva, cortando la penumbra.
atraída por vibraciones que viajaron kilómetros a través del agua. Sus movimientos eran lentos, deliberados, controlados. No cazaban, no entraba en pánico. Observaban. Luego apareció otro y otro más. En cuestión de horas, decenas rodeaban el lugar del accidente. Especies que rara vez se cruzaban, ahora se movían juntas. Grandes blancos, martillos, depredadores de aguas profundas, que normalmente evitaban la luz y las perturbaciones de la superficie. Esto por sí solo ya era extraño. Los Tyburn son cazadores solitarios, territoriales en competitivos, no se reúnen sin motivo. Y sin embargo, allí estaban. Pero lo que realmente inquietó a los sensores marinos no fue su presencia, sino su comportamiento. No atacaron los restos, no se alimentaron, no pelearon entre ellos, formaron un perímetro nadando en patrones lentos y sincronizados. Rodearon los escombros como si los estuvieran custodiando. Algunos descendían por las aberturas del fuselaje roto y luego regresaban, retomando sus posiciones. Otros permanecían inmóviles, orientados hacia el interior, con los ojos fijos en el naufragio. Las boyas de sonar detectaron latidos inhumanos, aún debilitándose, bolsas de aire atrapado colapsando, los últimos instantes de vida desapareciendo en las profundidades. Y los tiburones lo ignoraron todo. No hubo frenesí de alimentación, no hubo caos, en solo silencio, como si el accidente hubiera activado algo más antiguo que el instinto, algo más profundo que el hambre. Pescadores a kilómetros de distancia informaron de algo inusual esa misma noche. Las redes salían rotas, las líneas se partían, las embarcaciones se balanceaban por movimientos invisibles debajo y bajo sus cascos. Las sombras pasaban en grandes, moviéndose juntas, como si respondieran a una señal que ningún humano podía oír en el océano. Había aceptado los restos, pero no los había olvidado. Para el segundo día, los satélites notaron algo extraño. Una zona del océano, normalmente llena de movimiento, había quedado en silencio. No había bancos de peces, no había rutas migratorias, no había actividad en la superficie. Una zona muerta, pero no del tipo causado por contaminación o cambios de temperatura. Esta era organizada. Las boyas lanzadas en el área comenzaron a fallar. Las lecturas de las brújulas giraban sin control, los sensores de presión fluctuaban sin razón aparente, los pulsos de sonar regresaban distorsionados, como si algo estuviera doblando el propio sonido. Cuando se desplegaron drones submarinos, los operadores esperaban ver escombros, restos, en oscuridad. Lo que vieron en cambio los dejó en silencio. Los drones descendieron lentamente, sus luces cortando estrechos túneles en el agua negra. Entonces surgieron las formas en tiburones, cientos de ellos, llenaban la pantalla, no en caos, sino en formación, moviéndose en trayectorias circulares, distribuidos a distintas profundidades, girando como una máquina viviente. En el centro. El naufragio. El avión yacía destrozado, pero lo suficientemente intacto como para ser reconocible. Su metal desgarrado reflejaba las luces del dron en destellos apagados, y a su alrededor los tiburones mantenían una distancia perfecta, sin tocarse, sin chocar jamás. A uno de los drones intentó acercarse más. Los tiburones reaccionaron al instante. La formación se cerró. Varios rompieron filas, nadando directamente hacia la máquina. No atacaron, advirtieron. El dron se retiró. Los tiburones regresaron a sus posiciones. Los operadores miraban, incrédulos. Los tiburones no defienden territorio de esta manera. No se coordinan, no se comunican, entre especies no. Y sin embargo, allí estaban, comportándose como si el naufragio fuera un terreno sagrado, como si algo en su interior exigiera protección, como si el accidente hubiera despertado una norma más antigua que el propio océano. Y el detalle más inquietante, cada tiburón miraba hacia el interior, hacia los restos, hacia algo que no podía verse. Los analistas acústicos lo detectaron después, un pulso de baja frecuencia que emanaba del lugar del accidente. No era
mecánico, no era natural, no era un sonido, era un ritmo. Se repetía cada 90 segundos, enviando vibraciones a través del agua que viajaban kilómetros. La vida marina reaccionó de inmediato. En las ballenas desviaron su rumbo. Los delfines huyeron de la región. Incluso la densidad del plancton se desplazó lejos de la zona, excepto los tiburones. Ellos se quedaron. Algunos investigadores sugirieron descargas eléctricas residuales del avión. Otros culparon anomalías de presión o interferencias geológicas. Pero nada de eso explicaba el ritmo ni por qué los tiburones se movían en perfecta sincronía con Elan con cada pulso. Ajustaban su formación, como si respondieran a una orden, como si estuvieran escuchando. En contra del protocolo, se autorizó un sumergible tripulado. El piloto tenía experiencia. Era sereno, seguro de sí mismo. Ya había explorado fosas y naufragios antes, pero nada como esto. Mientras el sumergible descendía, el agua se volvía más fría, más densa. Las luces revelaron a los tiburones mucho antes de que apareciera el naufragio. Cientos de ojos devolvieron la mirada, sin parpadear, concentrados. El piloto redujo la velocidad. No debería haberse acercado más, pero lo hizo. Los tiburones se apartaron, no de forma agresiva, no de manera repentina. Abrieron un pasillo en directo hacia los restos dentro del sumergible. Las alarmas susurraban advertencias. Las lecturas de presión fluctuaban. La respiración del piloto se aceleró. Informó una sensación extraña, como si estuviera siendo observado, no por animales, sino por el propio océano. Entonces el pulso volvió a sentirse, y por un instante, el piloto juró haber oído voces. Las imágenes recuperadas del sumergible mostraban algo imposible. Dentro del fuselaje, los objetos flotaban con una quietud antinatural. Equipaje, asientos y algo más. Un resplandor débil e impulsante. No era luz, era energía. Los tiburones nunca entraron en ese espacio. Rodeaban la abertura, pero se negaban a cruzar el umbral. Depredadores temerosos de algo dentro de un avión. Muerto fue entonces cuando la transmisión se cortó. El sumergible fue encontrado más tarde, vacío, sin daños. El piloto nunca fue recuperado. Las autoridades cerraron todo. La zona fue declarada restringida. Los informes citaban causas naturales, fallos en los sensores, comportamiento animal inusual, pero explicable en las grabaciones. Fueron selladas en los datos, clasificados. Pero los pescadores seguían evitando esas aguas porque, a veces, por la noche, el océano pulsaba con una luz débil y las sombras se congregaban. Pasaron semanas, luego meses. Los tiburones permanecieron. Algunos murieron, otros los reemplazaron, siempre girando, siempre vigilando, como si esperaran que algo emergiera o que descendiera. Una última transmisión se filtró años después. Un fragmento de audio recuperado de sensores de aguas profundas, un ritmo, un pulso, y debajo de ello, voces humanas, aún llamando, aún resonando, desde un lugar que debería estar en silencio. El lugar del accidente permanece intacto. Los tiburones siguen reuniéndose. Los barcos evitan la zona. Los mapas la dejan en blanco porque el océano no solo destruye, guarda nunca. Y a veces protege lo que se lleva en el avión. Nunca regresó los pasajeros, nunca volvieron pero los tiburones permanecen custodiando el secreto, esperando, porque algunos accidentes no terminan cuando golpean el agua. Comienzan allí.